Ahí estamos. Ahí está, ahí arrancamos la grabación. Bueno, ¿se entiende un poco esto? Sí. Si supongamos otro tema, estamos haciendo ejemplos. Supónganse que a alguno le interesó las primeras unidades, este tema de los trabajos de Clark, los trabajos que hablamos del campo de la educación superior. O sea, ustedes en cada unidad tienen algunos textos que fueron los que les recomendamos para discutir en el foro, y después tienen otra bibliografía. Por ejemplo, si hay un equipo de varias personas y trabajó 2 textos, bueno, la verdad que es bastante pobre. En primer lugar, porque se supone de que la materia vimos a lo largo más de 2 textos. No pongo el acento en la cantidad, estoy diciendo de que la verdad, lo que se espera de un espacio así de formación es poder acompañar estos distintos temas. Si quieren, ahora podemos hacer la discusión sobre contra la evaluación y lo del Edwin, y discutir, bueno, qué se supone que es aprender, pero más allá de eso tenemos que ver, bueno, de cómo podemos objetivar esos procesos. Preguntas, dudas, comentarios. Sí, una consulta. El trabajo también tiene que partir de un cuestionamiento nuestro en relación a ese tema e intentar responderlo, o es meramente, o sea, hacer esa revisión y nuestros aportes en base a lo que hemos leído y fundamentar nuestra opinión. Esa última es la opción. La diferencia, ¿sabes? O sea, ¿en qué cambiaría y qué mostraría que tuvo sentido hacer esto? De que en vez de opinar de lo que vos suponías, que puedas discutir, polemizar, cuestionar con lo que lees. Porque si no discutís con eso, estarías igual que antes de empezar el seminario. Dicho de otra manera, que vas a empezar a discutir con algún fundamento. Casi te diría, a nosotros no nos importa la conclusión, nos importa que haya un argumento que dialogue con otra cosa. La conclusión, cada uno la basa según, digamos, no estamos evaluando eso. Lo que estamos evaluando, que vamos a intentar, si tiene más cuerpo, si tiene más sustento, si los distintos temas que fuimos viendo hasta acá te sirven para argumentar mejor lo que vos creas que se supone sobre tal o cual problema. ¿Se entiende? En ese sentido no importa cuál es la conclusión, importa que tengan buenos argumentos. Suponemos de que si tienen buenos argumentos o argumentos consistentes, seguramente serán sostenibles esas opiniones. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. ¿Pudieron leer lo de la UNESCO y la educación artística? No, ese texto me quedó y estaba leyendo otro. Leí los 2 primeros que estaban en orden y no llegué a leer ese. Bueno, entonces vamos a dar un poquito más tiempo. En la clase que viene vamos a retomar. Se los encargo porque es un texto, me parecía que entra en una discusión internacional sobre el lugar de la educación artística, sobre el papel de las instituciones, sobre el papel de los artistas, sobre el papel de los estados. Es como una visión que uno puede discutir, pero me parece de que pone en un lugar central a las artes en el conjunto de la discusión universitaria y de la educación superior. La idea de que las artes es parte de un derecho humano, así como la educación, el trabajo, el arte, y no es solamente el arte como
apropiación como espectador. El derecho al arte como productores, como creadores, como productores culturales, y en las instituciones. Entonces hay toda una serie de definiciones, incluso que tiene que ver con cómo se define el aprendizaje y las condiciones para mejorar los aprendizajes. O sea, me parecía que es un texto que es interesante y que hace a pensar la Universidad de las Artes, a la luz de esta reflexión más amplia. Pero bueno, se los encargo para la semana que viene. Les decía la semana pasada que esta clase vamos a retomar una mirada más global, más macro, con la idea de profundizar ya no solamente en las tendencias de los sistemas de educación superior en América Latina, sino entrar más de lleno a las orientaciones de la política de educación superior en las últimas décadas en América Latina. ¿Para qué? Bueno, para mostrar ciertas tendencias, ya no de los sistemas, sino de la política, y cómo en la clase que viene profundizar en el caso de Argentina. Ahí la idea sería, en la clase que viene, mirar ya focalizado en la educación superior y universitaria en la Argentina, ver un poco las tendencias del sistema y detenernos sobre las tendencias de política en el caso de Argentina. Y vamos a dejar, este sería la hoja de ruta de las últimas 3 clases. La última clase la vamos a tener con Damián del Valle, que él va a trabajar específicamente en la agenda de la Universidad de las Artes. O sea, vamos a ir América Latina, Argentina, Universidad de las Artes. Con eso cerraríamos este seminario. Bueno, siempre tratando de poder dialogar con estos materiales, con estos problemas, y también, bueno, recuperando un poco las inquietudes de ustedes, sus preguntas, sus preocupaciones, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que tiene algunas de las cuestiones que creo que vimos en la primera clase. Ahora vamos a retomar un poquitito. Quiero detenerme en algunas cuestiones. Vamos a empezar por aquí. Si uno mira la educación superior en América Latina, uno podría decir que hay una historia que la podemos ver hasta la mitad del siglo XX, digamos una historia que tiene que ver más bien desde el periodo independentista en la región, donde vamos a tener universidades que van a venir del periodo colonial y la gran mayoría que se fueron creando en el periodo post-independentista. Hasta ese momento, hasta mitad del siglo XX, uno podría decir de que la universidad latinoamericana era un conjunto pequeño de instituciones muy selectivas, muy orientadas a la formación de las élites. ¿Y qué es lo que acontece desde mitad del siglo XX en adelante? Que ese conjunto de pequeñas universidades públicas tradicionales se transforma en un proceso vertiginoso de expansión, en lo que vamos a decir en sistemas de educación superior heterogéneos y segmentados. ¿Qué quiero decir con esta idea? Quiero decir que
a partir de mitad del siglo XX, se da un proceso de expansión, que esa expansión no es solamente de las universidades. Dicho de otra manera, se empiezan en ese proceso de expansión a crear nuevas instituciones que ameritan caracterizar ese conjunto de instituciones como educación superior. Para decirlo más sencillo, además de la universidad se crean otras instituciones. Para nosotros, en Argentina, esto es un poco complicado visualizar porque la universidad ha sido la modalidad hegemónica en nuestro país. En nuestro país tenemos universidades o institutos terciarios no universitarios. Hay como si fuera dos tipos de instituciones. ¿Me siguen? Pero si vamos a Brasil, Brasil va a tener, a partir también de mitad del siglo, un proceso de expansión, pero en Brasil la definición de universidad es una definición más restrictiva. Una universidad en Brasil es una institución que hace investigación, que dicta posgrado, que hace extensión y que hace, tiene carreras de grado. Claro, hacer investigación o tener posgrado en Brasil significa que esos posgrados reúnen ciertas características, están, vamos a decir, rankeados y evaluados. No cualquier institución tiene investigación, no cualquier institución tiene posgrado. ¿Qué pasa con instituciones que no llegan a cumplir esos rasgos? Bueno, en Brasil tenemos universidades, institutos universitarios en un escalón más bajo, centro universitario en un escalón más bajo, y lo que ellos llaman facultades aisladas. Tenemos 4 categorías en el cual solamente lo que llamamos universidad es que cumple esos rasgos. Por ejemplo, una facultad aislada es algo parecido a lo que sería una suerte de instituto terciario nuestro, que solamente dicta docencia y no hace investigación y no tiene posgrado. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Brasil? Que esas facultades aisladas dan carreras de grado universitario, dan los primeros años. Si tuviéramos el mismo criterio que Brasil, no todas nuestras universidades nacionales cumplirían con los requisitos de ser una universidad. Porque son muy chiquititas. Perdón, profesor. ¿Sí? ¿Cómo quedan los primeros años? ¿No es una carrera de grado de 5 años? Bueno, muy buena pregunta, porque en el caso de Brasil, como en Estados Unidos, está estructurado alrededor del posgrado. Por ejemplo, en el caso de Brasil, tu habilitación, diríamos, profesional, está dado por el posgrado, no por el grado. Para decirlo, es como si... Bueno, en nuestro país acontece de manera parecida. Hay que tener el doctorado. ¿Los años son iguales que acá? No, Estados Unidos es más corto. Una carrera de Estados Unidos de grado es de 3 años. De 3 o 4. El college son 4 años. A eso iba a preguntar, si es más parecido a una institución como el college. Claro, el college es una institución, en primer lugar, Estados Unidos, en el caso de Brasil es medio parecido, no igual, pero las instituciones universitarias no habilitan profesionalmente. Uno puede tener un PhD, pero para, por ejemplo, en las carreras profesionales hay que rendir un examen, que puede ser un examen bianual, trianual. Entonces, la habilitación profesional está desligada
del título académico. Pero dentro de los títulos académicos, la estructura de ese modelo más americano es que el college da formación básica, general, no especializada. Lo que especializa es lo que nosotros diríamos el posgrado. Okay. Entonces, por eso es de que en realidad es un grado corto de 4 años, 2 años de maestría y 4 de doctorado. O sea, en 8 años doctoramos a una persona. En nuestro sistema, nuestras carreras son más largas, de 4, 5 o 6 años, digo en teoría. Digo en teoría. Sí, porque el promedio, por ejemplo, de un instituto es de 9 años, ¿sí? Bueno, y el de un chico también. Muy bien. Pero si a eso le agregás la especialización del posgrado, le tenés que sumar 2 o 4 años más. Si tarda 10 en recibirse y tienes 6 como rápido, maestría y doctorado, tenés 16 años. O sea, alguien termina de especializarse a los 35, más cerca de los 40 años. Bueno, ahí hay todo un problema que tiene que ver con la estructura de nuestro sistema y por el cual hay algunos que plantean la necesidad de acortar las carreras de grado o de engordar las carreras de grado. Pero ahí hay una tensión entre especialización y formación general. Sí, Vuelvo aparte al también... caso de Brasil, para no olvidar. Ok. Sí. Vuelvo al caso de Brasil. La idea de Brasil, al diferenciar las instituciones, está construyendo, en cierta manera, una segmentación, no solamente, digamos, de las instituciones, sino muchas veces una segmentación social. Si esto lo cruzamos con algo que vamos a ver acá, con los niveles de privatización, bueno, lo que trato de decir es de que en el caso de Brasil, la definición fuerte de universidad genera una gradación de instituciones. En el caso de Argentina, por contraposición, nuestra definición es una definición media general de lo que es una universidad. ¿Se entiende? No es que no hay una jerarquía. La clase que viene vamos a ver que aunque son todas universidades, no son todas iguales. ¿Y en qué notamos que no son todas iguales? Por las elecciones de los alumnos y la familia. Hay universidades que tienen más alumnos y otras tienen menos. Algunas son más elegidas. Entonces, digamos, sistemas que tienen jerarquías más explícitas y sistemas que tienen jerarquías menos explícitas. Va a haber otros países en que esta heterogeneidad, vamos a llamarlo así, de estos sistemas de educación superior, también se van a diferenciar en otros aspectos. Esto es la definición fuerte de universidad, pero uno de los rasgos es cómo los sistemas de educación superior en algunos países se van a expandir en las modalidades técnico o técnico-profesionales. En el caso de Brasil, sigamos con el ejemplo, bueno, esto lo conoce muy bien Sebastián, el SENAI, que es una dependencia del Estado brasileño, que tiene a su cargo toda la educación técnico-profesional. Nosotros no tenemos algo equivalente, podría haber sido el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Pero imagínense un subsistema de instituciones técnicas superiores, no universitarias, no universitarias, dedicado a la formación técnico-profesional. A lo largo, decíamos, a partir de la mitad del siglo XX, no solamente estos sistemas se fueron complejizando y volviéndose heterogéneos, sino también va a transformarse
en los procesos, digamos, las tendencias, vamos a llamar, de privatización del sector. Acá también va a haber una transformación. Si en las primeras décadas del siglo XX el sector privado era hegemonizado por la educación confesional, por las universidades católicas, en estos procesos de expansión de mitad del siglo XX en la región, van a abrir distintos subsectores dentro del sector privado. Básicamente va a crecer en estos años lo que se llama un sector privado de mercado. ¿De mercado en qué sentido? En el sentido de que esas instituciones van a crearse en función de un tipo de carreras para un tipo de público en particular. Básicamente, aquellos países, que son la gran mayoría, en el cual las universidades públicas tienen mecanismos de ingreso, tienen selección, el sector privado va a trabajar sobre ese nicho de los que quedan fuera de la universidad pública. Se llama sector de mercado, ¿por qué? Porque en realidad va a atender a una demanda no satisfecha por el sector público. En cierta manera, estas variantes de mercado van a ser las que van a volver aún más heterogéneos. Va a haber variantes de mercado para los sectores populares. Esto es lo que pasa en muchos países. Las universidades públicas tienen exámenes de ingreso. Los exámenes de ingreso los aprueban los alumnos que en general van a instituciones privadas, y los pobres van a instituciones privadas superiores. Como fueron a instituciones públicas, terminan pagando su educación superior. Esto es lo que pasa en Chile, esto es lo que pasa en Brasil, esto es lo que pasa en Colombia. Pasa en la mayoría de los países que su sector público, que en general ese sector público es gratuito, pero selectivo. En ese sentido, ahora te doy la palabra, Manuel, este sector de mercado intenta dar respuesta a esto. Por eso, la primera clase, digamos que se armó una linda discusión, cuando yo les decía, qué paradoja que Argentina, que no tenemos exámenes de ingreso, que no cobramos, ¿por qué razón un sector pequeño, pero interesante, de los sectores populares, ya está pagando su educación superior? Sí, Manuel, ya te extrañaba. No, solamente para preguntar, en el caso, bueno, yo pregunto porque me interesa la materia. Sí, Perdón, sí. pero, no. En el caso de Brasil, Brasil tiene universidades estaduales. Es decir, no sé en qué categoría, y una cosa es la USP o la Federativa de Río de Janeiro, y otra cosa son las universidades de Teresópolis, Cornelio Procopio, Bauru. No estoy hablando de Londriña, o no estoy hablando de Campinas, que son ciudades que también están rankeadas, que tienen institutos tecnológicos bastante prestigiosos dentro de la educación superior brasileña. Ellos tienen lo que se llama un vestibular, que es ese famoso examen que filtra. Ahora, que es muy exigente. ¿Estas universidades estaduales serían como universidades de segunda? Es decir, en función de este gradiente que usted menciona. En realidad, dos cositas. Una, las universidades estaduales, que son públicas dentro de la red pública, depende del tipo de estado. Te diría lo siguiente: los estados más ricos, San Pablo, Río Grande do Sul, Paraná, digamos del centro hacia el sur, incluyendo Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, te diría son las universidades estaduales que tienen más recursos
y por ende, como es un sistema estratificado, pueden rankear como universidades. Dicho de otra manera, como el criterio de definición de universidad, si tenés más recursos, podés reclutar profesores con trayectoria de investigación, podés armar posgrado, podés reunir los requisitos que te demanda una universidad. ¿Mm? Por eso una universidad como la Universidad de San Pablo, la USPI, es estadual. Campinas es estadual, pero está al nivel de cualquier federal o más. Pero es porque el estado de San Pablo es el estado más rico. Te doy un dato, Manuel, les doy un dato. Hay una ley en el estado de San Pablo que las empresas se les descuenta el 1% de sus ganancias que va directo a un fondo para las universidades estaduales del estado de San Pablo. O sea, que si hay crisis, estas instituciones no es que no las afecta, pero digamos, tiene un colchón de recursos mucho más fuerte que si es una universidad estadual del nordeste de Brasil. ¿Mm? Entonces, te diría de que las estados que tienen más recursos tienen más posibilidades de lograr hacer universidades públicas. Mauricio. Sí, estaba primero Andrea, pero no. Sí, Andrea. Andrea. Con la mano en la... Acá Andrea, sí. Hola. No, me da lo mismo, como quieras. Y bueno, ya, y vos, Andrea. Bueno, lo que iba a decir era que si bien acá las universidades públicas no tienen examen de ingreso ahora, la UBA, por ejemplo, tiene el CBC. Depende de la carrera que uno elija. A veces se hace muy complicado y los chicos terminan haciendo 2 años. Hay materias que son muy filtro y es como una suerte de... Es el ingreso en realidad. Y dura más. Sí, por eso digo, si uno lo mete en el contexto latinoamericano, Andrea, la paradoja es por qué razón, si comparativamente es más blando, no estoy diciendo que sea más fácil, estoy diciendo que entre el vestibular, que eso me olvidé, ya no hay más, se cambió el vestibular. En Brasil, durante Lula, cambió eso. Hay un sistema, un mix, se llama ENEM, un examen nacional de educación media, pero comparativamente no es que tenés ni un examen de Estado, no tenés ese tipo de cuestiones, pero lo paradójico es por qué razón, en el caso de Argentina, tenés un sector popular que empieza a pagar su educación. ¿Se entiende? Eso es lo que llama la atención. Porque decíamos, el sector privado en esos países crece porque es lo que se llama una demanda insatisfecha. Jóvenes chicos que hacen el vestibular o el ENEM, qué sé yo, no entran a la federal o a la estadual, ¿y dónde van? Y bueno, ahí hay un público cautivo, pero en el caso de Argentina, ir a la universidad en principio costaría solamente el boleto para ir a la facultad, y que es un sistema, digamos, más expansivo. ¿Por qué razón sectores populares empezarían a pagar su educación? No digo para discutirlo ahora, estoy diciendo de que, digamos, la gratuidad per se no garantiza el acceso, ni mucho menos la permanencia y la graduación, ¿no? Claro, porque en realidad hay muchos que por ahí optan por el privado porque se acortan mucho los años. O sea, hay que bancarse, estar en la UBA, no cualquiera se recibe en la UBA y no cualquiera soporta todos los años con todo lo que eso conlleva. Y bueno, por eso el nivel que tiene. De hecho, la UBA fue, no sé si se enteró, fue galardonada otra vez como una de las mejores universidades latinoamericanas y está en el puesto. Pero no era que no creían en las evaluaciones ustedes. Me macanearon al principio.
¿No era que estaban en contra de las evaluaciones? Yo no estoy en contra de las evaluaciones, yo de hecho soy egresada de la UBA, así que tengo la camiseta full de la UBA, estoy re orgullosa de mi universidad. Y sí, me costó ¿Cómo porque mi tuve que hacer. universidad? Nosotros somos de la UNA. Yo Las soy de otras la son UBA. otras. No, 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 no. Se puede ser de dos, se puede ser de dos. No, 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 Claro, no, bueno. no. Esto es como No de la fútbol. UADE, No, no por se ejemplo. puede ser de dos clubes. No, 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 no. los grises Yo soy de no van. tres, soy O de la sos UNA, de la blancos o UBA y negros. de la UNC, que también está Los arrancada. grises no existen. No, 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 no. Yo soy de la Todos UBA moral. tenemos dos camisetas. Soy de Somos la del club y de la selección argentina. ¿Cómo que no? No, no, no. Claro. Una es la identidad, ¿ves? Digamos. La patria inunda todo, digamos, pero después hay identidades así. Pero bueno, volviendo a esto, vamos a dar la palabra a Mauricio, que gentilmente se dio su palabra. Del High School Musical soy yo. No, volviendo a lo estadual en Brasil, quería preguntarte si las universidades públicas tienen allá una directa relación con la región en donde estén, y por eso tienen cierto prestigio y diferencia de otras, de distintos estados. Hablo de los estados. De la diferencia de los estados en Brasil, si los estados más pobres están relacionados con el nivel de las universidades públicas que tienen. Es buenísima la pregunta, Mauricio, porque da para pensar las distintas formas del federalismo que tiene América Latina. Sí. Digamos, en el caso de Brasil, los estados dependen de los recursos que generan y hay pocos mecanismos de transferencia del nivel central a los estados. Por eso es de que es un país altamente fragmentado. Incluso eso se repite en la educación básica a nivel municipal. En las universidades, y esto es lo interesante, interesante para compararlo con nuestra tradición, las universidades efectivamente, en el caso de Brasil, nacieron muchas con un mandato de ligarse al problema del desarrollo local y regional. Precisamente como es un país muy desigual, el tema de alinear en cierta manera los esfuerzos de las universidades con los desarrollos locales o regionales. En este sentido, nuestra tradición, en cierta manera, es más cosmopolista. En cierta manera, lo digo provocativamente, todos queremos ser la UBA o todos queremos ser las universidades tradicionales, un poco Córdoba, un poco La Plata. O sea, la idea de que la universidad tiene todo lo mejor de las áreas. En cambio, en el caso de Brasil, este mandato del desarrollo local y regional hace de que las universidades tengan un perfil. Por ejemplo, en el sur de Río Grande do Sul, muchas universidades con un perfil agrario, en agronomía, en veterinaria, de excelencia. Y su fuerte es toda la parte rural. Mucho extensionismo, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, bueno, en el caso de Río de Janeiro, que es un estado bien complicado, la tradición de lo que nosotros diríamos extensión social con la gente de las favelas. Todas las universidades tienen sus equipos de extensión, haciendo la escuela, haciendo arte, haciendo etcétera, etcétera, en la favela. Pero es una tradición que tiene que ver con esta desigualdad tan fuerte en el cual las instituciones, en cierta manera, tienen una relación y un mandato que está marcado por eso. En realidad,
es interesante porque en Brasil uno tiene universidades altamente especializadas, Campinas, bueno, las que nombró Manuel, y tenés otras instituciones que nadie las conoce, pero tienen una fuerte presencia local. Entonces, en nuestro caso es más complicado, nuestro mandato es más cosmopolita, diríamos. En este sentido, digamos, como que casi diríamos, los intentos de desarrollo local o regional, como la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Cuarto, digamos, las universidades de la Patagonia, hay como un mandato tensionado entre lo local y, bueno, y parecernos un poco más a las grandes universidades. Y esto es lo que explica por qué las universidades tradicionales concentran el 50% de la matrícula en la Argentina. Si yo junto Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Rosario y, no sé, o Cuyo o Tucumán, ahí tengo el 50% de la matrícula. El resto de la matrícula se distribuye en 60 universidades. Bueno, esto es parte de las tensiones también que genera esta suerte de mandatos que se van configurando. En el caso, vamos a ir a otro caso. El caso de Brasil sería en el cual el sector público es el sector que tiende a concentrar las instituciones de mayor prestigio, porque el criterio es duro, y el resto de la educación superior mucho más segmentada entre público y privado, atendiendo distintos públicos. No. Mariana, ¿sí? Ah, ¿no? Bueno. Tenemos otro caso. Acá no pasa un poco lo mismo. ¿Cómo? Acá no pasa un poquito lo mismo con el tema del sector público. Hay universidades privadas que son algunas muy buenas, pero la UBA siempre está por encima de todas. Claro, la pregunta sería... En algunas carreras, en otras no. En las tradicionales estoy hablando, las nuevas, estas modernas, está la UCES y hay otras más. Está la de San Martín, que es muy buena, por eso te digo, cuidado con eso. La Uncuyo también es buena. Sí, también está, bueno. La Plata también es buena. La Uncuyo también está. La Plata es excelente. Estudiantes de La Plata es muy bueno también. Tampoco nos vamos a poner a discutir cuál universidad es mejor. La una es la mejor de todas. Digamos lo siguiente, si lo miramos, vuelvo a la definición. Nuestra definición de universidad es una definición más bien lábil. ¿Qué quiere decir? Que las jerarquías no están claramente objetivadas. Entonces, en realidad, lo que tenemos es una suerte de prestigios implícitos muy generales, muy del sentido común. Digamos, las evaluaciones internacionales tienden a generar, a reafirmar ciertas visiones. Si quieren, discutimos un poquitito todo el tema de los rankings, que es muy discutido, muy charlado a nivel del mundo. En general, la conclusión básica es muy difícil evaluar una universidad. Cuanto más carrera, más, digamos, no se puede predicar para todos. Entonces, en realidad, hay visiones, digamos, hay rankings, mejor dicho, que miden más cosas que otras, que pone el acento más cosas en otras, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa discusión, lo que podemos decir es que en el caso de Argentina las jerarquías son implícitas, no está transparentado. ¿Qué quiere decir? Profe, con respecto a la jerarquía que usted está nombrando, sí. ¿Puede ser que las distintas universidades, como las más conocidas, inviertan más o fomenten mucho más la investigación? Por ejemplo, en momentos de pandemia, no sé, la Universidad Nacional de Rosario
sacó algo, no me acuerdo específicamente lo que había desarrollado para un momento tan específico. ¿Pasa por ahí la jerarquía? En el caso de Argentina... De Argentina, perdón, sí, en Argentina. Por eso, como en Argentina no hay criterios duros, criterios objetivos duros, como en el caso de Brasil, en el cual la jerarquía de la institución están planteadas, te diría lo siguiente: en Argentina, si vos tomas un indicador que puede ser ciencia o producción científica, yo te doy esta paradoja. El 70% de la investigación está en sede universitaria, pero el 30% restante está en el CONICET. Pero el grueso de la investigación, digamos, dura, fuerte, lo hace el CONICET. Algunos están en la universidad, pero en realidad te diría, la inversión fuerte de investigación es vía CONICET y vía la agencia. Las universidades lo que hacen, pagan sueldos full time. Vos tomas un docente full time, presuponés que es un docente que hace investigación. Entonces, lo que vos ves que el esfuerzo financiero de las universidades es más en el financiamiento del sueldo, que sobre todo en ciertas áreas que tenés que poner plata para infraestructura, para insumos. Por eso es de que en realidad ese 30% de la investigación que es CONICET te marca la tendencia, a pesar de que el 70% está en las universidades. ¿Se entiende? Cuando ustedes... Sí, Liliana. No, lo que yo quería preguntar, porque me quedé con esa marcada diferencia entre las universidades de Brasil y la Argentina. Sí. ¿Por qué las diferencias están tan marcadas en ese país y acá? No. Excelente pregunta, Liliana. Para mí por las clases sociales. ¿Cómo? Para mí porque ellos tienen también muy marcadas las clases sociales. No, clases sociales están marcadas en todos lados, pero la respuesta tiene más bien con cómo se insertó estas instituciones. Yo decía, Brasil, la universidad es una institución tardía. Ellos no tuvieron universidades coloniales, porque fueron imperio hasta a fin del siglo XIX, y las élites se formaban en Coimbra, en Portugal. Entonces las universidades, como las conocemos, llegan más tarde a Brasil. Al ser una sociedad colonial centrada en una sociedad esclavista, eso te marcó, en cierta manera, una configuración social diferente, en el cual las universidades estuvieron, desde el vamos, centradas en las élites. Después pasa otra cuestión más reciente, que es que las universidades, tal como hoy las conocemos en Brasil, son hijas de la dictadura militar del 64. Esa dictadura toma el modelo norteamericano y construye las universidades alrededor del posgrado. Por eso es tan importante en Brasil, es más importante el título de doctorado que el título de grado. O sea, en Brasil no podés entrar a la universidad si no tenés doctorado. Muy parecido al modelo norteamericano. Entonces, fíjate vos qué paradoja, en un país tan desigual se constituye una institución altamente selectiva en un lado, pero por otro lado de élite en el mejor sentido. Te doy un dato, el primer rector de la Universidad de Campinas era un militar. ¿Y sabes qué hicieron? Hicieron un acelerador de partículas de física, el único de América Latina. La idea muy geopolítica de los militares. Paradojas. Los físicos argentinos que echaban la dictadura de Onganía fueron a Campinas. Y Campina, el departamento de física de Campina,
está lleno de argentinos. Lleno de argentinos. Entonces, en cierta manera, esas universidades se conformaron en esta idea de instituciones elitistas, por un lado, selectivas, pero por otro lado, digamos, en el marco de un proyecto de desarrollo y seguridad nacional, como se hablaba en la época, en los 60, de asociar el desarrollo a la seguridad nacional. Por eso a los militares les interesaba la física, las ciencias duras, no para cuestiones del Big Bang, sino una cuestión estratégica. Ahora, en Argentina tenemos otra historia, la historia que nos marca la reforma. La reforma cambió el ideal de lo que es una universidad. Entonces, nuestro mandato es bien distinto, no tiene, digamos, si ya hay un libro muy interesante de los que se dieron de la reforma universitaria, de un físico, Díaz de Guijarro, que se tomó el trabajo de ver el número de gente que decían los diarios de las manifestaciones en Córdoba de la época de la Reforma y compararlo cuántos habitantes había en la ciudad de Córdoba en la época de la Reforma. Y llegó a una conclusión muy interesante, que casi el 70% de la ciudad de Córdoba, dicho esto, que no eran solamente estudiantes. Hizo una colección de fotos de la época, la cantidad de mujeres que había en esa foto cuando solamente prácticamente los hombres iban a la universidad. Entonces muestra digamos que lo de la reforma no es solamente los estudiantes que van, que toman, etcétera, etcétera. Que había un mar de fondo en la ciudad y que las manifestaciones muestran eso. Nuestro mandato en los orígenes nos marca eso. Por eso es que tenemos universidades con tradiciones distintas, y ciertas cosas para nosotros es incomprensible. Como para los brasileros, también ciertas cosas nuestras son incomprensibles. No se te escucha, Liliana. ¿Cómo qué, profe? ¿Qué cosas? Para nosotros es incomprensible esta pregunta respecto de la democratización de la institución. Es incomprensible, o sea, los intentos de selectividad en la Universidad Argentina, hoy podemos decir de que, digamos que hasta las clases dominantes han aceptado de que parte de nuestra tradición es la no selectividad, que ese es, digamos, una suerte de consenso, salvo algún trasnochado, pero ni siquiera aparece como un elemento. En cambio en Brasil, si quieren se los busco, hay una entrevista muy interesante de Dilma, que por el tema de la universidad, donde Dilma Rousseff dice, nosotros no vamos a ir a Argentina, nosotros queremos ampliar la cantidad de un vestibular donde todos puedan aprobar. Pero dice, no vamos a ir a Argentina. O sea, aún en la izquierda brasilera, ninguno piensa que hay que levantar el vestibular. Hay que pensar políticas para que mejore la calidad y puedan aprobar todo, etcétera, etcétera. Entonces, es que ellos son re nacionalistas. ¿Cómo? Ellos son muy nacionalistas, yo admiro de eso de ellos. Ni siquiera el dólar es una moneda fuerte para ellos. No, está bien, pero no nos cambiemos de tema, Andrea. Yo te estoy diciendo que en el tema universitario, para decirlo burdamente, Lula piensa lo mismo que Esper. Que a nosotros nos da mucho miedo, pero Lula piensa lo mismo que Esper. Claro, pero esas cosas a nosotros nos sorprenden. Para un argentino que va a Brasil, dice, bueno, está bien, este es el progresismo, todo bien. Y cuando ellos vienen para acá, dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Por eso digo, no estoy diciendo que alguien tiene más razón que otro, estoy diciendo, la historia va marcando ciertos mandatos institucionales. Claro. Va marcando ciertos. Y digo,
tiene pros y tiene contras, para ambas cuestiones. Ninguna decisión es gratis. Manuel. Manuel, ¿habías levantado la mano? Sí, no, pero tampoco me quiero ir del tema, simplemente para esta cuestión de desarrollo y seguridad, si de alguna forma no viene tamizada por algo que tiene que ver con lo que se llamó teoría de la dependencia, o sea, que en realidad la matriz de la teoría de la dependencia la va a hacer un argentino. Digo, con Brasil, en el sentido profesional, hay un currículum oculto en las universidades y por fuera de ello, de fuerte competencia, no te lo van a decir, porque un argentino hasta el día de hoy es mirado como una competencia muy seria por el proceso de formación de las propias universidades argentinas, más allá de la decadencia relativa y decadencia de las propias universidades, del sistema universitario argentino. ¿Sí? En el terreno de investigación, en el terreno, es decir, no es casual que los físicos que están en Campinas sean argentinos. Esto no es hacer autobombo del nacionalismo argentino. Lo mismo ha ocurrido en otros espacios, digamos, de desarrollo del propio Brasil, vinculados, por ejemplo, al área nuclear, donde Argentina sigue siendo punta y le saca todavía ventaja a Brasil, tiene ciclo nuclear completo, por ejemplo, entre otras cosas. Digo, pero no irme de tema. Yo, para saber si existía en esta misma visión una contraparte de una visión militar muy cercana a la idea cepaliana de desarrollo de Previch, por ejemplo. En esa época, estamos hablando de años 50, años 60, pienso en el Plan Salte. Sí. Digamos, es interesante cómo las dictaduras militares leyeron de manera diferente esa herencia del desarrollismo. Digamos que en ese sentido, digamos, la dictadura de Brasil en cierta manera encarnó más esta idea de vincular desarrollo a seguridad. El derrotero de las otras dictaduras va a ser distinto, van a quebrar esa relación con el desarrollismo y se van a neoliberalizar, digamos, desde Pinochet, digamos, van a renunciar en cierta manera a esa tradición latinoamericana que tiene que ver con el desarrollismo, ¿no? Pero, si me permiten, avancemos un poquitito más, porque esta sería la configuración hasta los años 50 y 60 que se expande, y que, en cierta manera, esos sistemas de educación superior se van a masificar con distinto grado, ¿no? O sea, cuando digo masificar, no estoy diciendo que van a entrar todos, sino de que va a haber una mayor apertura y una mayor diferenciación. Pero hacia los años 90, en la región, así como a nivel educativo se van a dar, a nivel político, mejor dicho, reformas estructurales, en los años 90 es una década clave para los sistemas educativos y para las universidades. Vamos a volver un poquitito al PowerPoint. No es solamente... Bueno, en este cuadro simplemente es para mostrar cómo en la década del 90 todos los países, o gran parte de los países, no todos, pero parte de esta ola supuso la generación de nuevas normativas que regulan la educación superior y la educación universitaria. Este cuadro lo que marca es cómo, dentro de estas normativas, que ahora las vamos a ver más en general, ¿no? En todos los países introducen los sistemas de evaluación. Pero, y acá vamos a hacer una aclaración. En cierta manera estamos hablando de los dispositivos de evaluación del sistema y de las instituciones. No es que no había evaluación. Lo que no había, salvo podemos decir el caso de Brasil, que ven que ahí ustedes tenemos la CAPES que se crea en el 51, pero ese era un sistema de es un sistema de evaluación del posgrado.
Brasil no tenía instituciones de evaluación de las instituciones. En los 90, Brasil y el resto de los países crea agencias de evaluación de las instituciones y del sistema. Ahora vamos a ver por qué. Pero cada una de estas leyes, en cierta manera, va a marcar esta transformación que se da en la década de los 90. ¿En qué consisten? Básicamente, bueno, vamos a decir que las reformas educativas, al igual que del sistema educativo, fueron en este caso promovidas y financiadas también por organismos internacionales. En este sentido, vamos a decir, si bien no es nueva la influencia de las agencias internacionales de cooperación en la región, digamos desde los años 60, desde la Alianza para el Progreso, lo que tienen los 90 es que no solamente hay una influencia en las ideas, en el modelo de reforma, sino que a su vez son agencias que van a poner dinero para reformar. Va a haber créditos del Banco Mundial que se va a financiar estas reformas que apuntaban a una reforma estructural. ¿En qué consistían, o consistieron, mejor dicho, estas reformas estructurales a nivel de la educación superior y el porqué de la evaluación? En primer lugar, estas reformas partieron de un diagnóstico que era que las universidades en América Latina no pueden reformarse desde adentro. No hay condiciones para que se autorreformen, sino que debe haber un impulso, comillas, comillas, desde afuera para cambiar. ¿Cuál era el diagnóstico de estas reformas? Bueno, el primer diagnóstico en la región, que este va a ser punta el Banco Mundial, es la idea de que las instituciones públicas universitarias de la región atienden a los sectores altos de la sociedad. A los sectores altos de la sociedad, con lo cual dicen, fíjense, este es un argumento complicado para discutir, porque dice lo siguiente: al ser instituciones públicas se financian con los impuestos de todos los ciudadanos. Entonces hay una transferencia de los más pobres a los más ricos. Los pobres financian la educación de los más ricos. ¿Se entiende el argumento? Si yo hago una selección, si digo en América Latina hay selección en todos los países, los que que se ¿Cómo? Bueno, sigo el argumento. La idea es de que digamos, en la universidad acceden los sectores medios y altos. Como son instituciones públicas, son financiadas por los impuestos del grueso de la población, incluso los que no van a la universidad. Entonces el Banco Mundial dice, bueno, en realidad lo que hay acá es una transferencia de recursos de los más ricos a los más pobres, de los más pobres a los más ricos, perdón. Y que el criterio que tienen que tener estas reformas es introducir, y acá viene el elemento, mecanismos de competitividad en la asignación de recursos. Que ya el tema darle plata a las universidades es como darle plata a los ricos. Es muy interesante porque el Banco Mundial, en general, nunca se ocupó de la educación superior. En general se ocupó de educación básica y de educación media. En esta idea de reformar desde afuera, las políticas de evaluación o las agencias de evaluación van a cumplir un rol central. ¿Por qué? Porque es la idea de que
el criterio para evaluar las instituciones tiene que ser alrededor de lo que se llama evaluación de pares. Dicho de otra manera, que si yo quiero evaluar, por ejemplo, a la producción artística de la UNA, los que tienen que evaluar tienen que ser artistas. Ahora, digamos, esto que sería... ¿Y no es un criterio más o menos coherente? ¿Cómo? ¿No es un criterio coherente? Porque ¿con qué autoridad moral uno puede opinar sobre la carrera o el desempeño de otra persona cuando ni siquiera pasó por la puerta de la universidad o es de otra especialidad? Bien, pero si yo te digo, Andrea, ¿no? Sí. Andrea, ¿vos de qué carrera, de qué departamento sos? ¿A qué se refiere? ¿De cuál? ¿De danza, de teatro, de visuales, de...? No, yo soy del museo, Museo de la Cárcova. Bueno, muy bien, sos del museo. Imagínate, el criterio es simple en el sentido que vos a los expertos les pedís que seleccionen a los mejores. ¿Sí? El criterio es, pero si eso vos lo atás al financiamiento, si en el momento que repartís prestigio, repartís plata, y vas a decir que la plata tiene que ir de la mano del prestigio, el problema que se genera es que el criterio que vos tenés solamente para asignar es el prestigio. Yo te podría decir, más allá de discutir qué sería el prestigio, ¿no? Es que es toda otra discusión. Suponete que fuera ciencia, vos evalúas a los investigadores por los papers que tienen y por las instituciones que les publican los papers. No estás hablando de lo que publica, estás diciendo dónde lo publica y presupones que si publicó en The Lancet está bueno. Pero es todo un supuesto. Sí. Ahora, si yo le digo, si Claudio Sosná publica en The Lancet, le vamos a dar más plata que a Sebastián, que no publica en The Lancet, publica no. El supuesto es de que vos estás dando plata a donde da el prestigio, pero son todos supuestos. Sí. O sea, el criterio, es más, el criterio, y esto es lo complicado, y esto hace que explica por qué los mecanismos de evaluación, a pesar de haber sido generados en los 90, hasta el día de hoy continúan. Es más, hasta nos podemos ufanar que en esos mecanismos de evaluación, como los rankings, algunos están mejores, estamos peores. Pero digamos, el supuesto es de que la mirada experta te permite distribuir más racionalmente los recursos. ¿Se entiende? Ahí hay un problema en eso. ¿Se entiende? A ver, Manuel. Sí, sé a dónde apunta, pero me refiero que, está bien, a lo que apuntaba es si de repente uno tiene que invertir o lo que sea. Bueno, yo, por ejemplo, soy de la Cárcova. Sí. Vienen un montón de artistas que se supone, presuntamente, son súper prestigiosos. Sí. Y yo la verdad, con la mano en el corazón, no evalúo el arte, depende si lo podría tener colgado en el living de mi casa. Y la verdad que del 80% de los expositores, sinceramente, me parece una porquería, horrible, horrible. No pondría 2 centavos. Es más, no perdería ni el tiempo de dejarles el salón. Pero bueno. Retírense, por favor, retírense. Pero, claro, pero yo por ahí no tengo la autoridad moral de artista plástico y por ahí me dicen, no, pero mirá esa técnica o algo, porque ahí no puedo opinar porque no sé. Yo opino desde otro punto de vista. Si yo fuera inversionista, y más de uno, olvídate, no hay forma de que yo le financie la obra, de mi punto de vista. Pero yo creo que si hay gente que tiene, que sabe de arte y que sabe un montón de otras cosas de la especialidad, tiene más derecho para mí para opinar, porque sabe del tema. Yo lo único que, como toco de afuera, es me gusta o no me gusta, me llega o no me llega.
nos entramos en toda una discusión súper interesante y que meritaría todo un seminario, que es acerca, bueno, de cómo se constituye el mercado de la producción artística, tomando a Bourdieu, ¿no? O sea, es imposible pensar en las artes sin el lugar que tienen los marchands, los galeristas. Digamos, hoy Claro. pensaríamos otros criterios que nunca estamos solamente evaluando lo que consideramos arte. Estamos interviniendo en un mercado de productores culturales que estamos legitimando a unos y a otros no. Ojo, por eso digo que no es solamente lo que estoy diciendo de que este criterio llevado al extremo, vos quizás no estás financiando algo que potencialmente podría ser vanguardista, renovador, etcétera, etcétera. Estás solamente lo que se llama el efecto Mateo, que le das más a quien ya tiene. Perdón, O sea, Manuel, ya te dejo. Profe, sí. una consulta, pero el arte, ¿se evalúa? Buena pregunta. ¿O se admira, o se siente, o se... El arte, como otras áreas, tiene instancias de consagración, instancias de formación. O sea, digamos, vamos a decir, actúan distintos mercados de distribución de credenciales. Claro. Uno puede decir, bueno, gané el premio nacional del gran salón de tal cosa, tal cosa, me formé en tal lugar, estudié con tal maestro. Son todos mecanismos que uno también podría discutir. Lo que te estoy diciendo de que como otros espacios sociales intervienen instancias de consagración y legitimación. Por supuesto, como en todo campo, hay ortodoxia y heterodoxia. Estamos en contra de todos estos premios, todos estos salones, todos estos premios. No sirven de nada y vamos a instituir un salón de los rechazados, como hicieron los impresionistas. Hacemos el salón de los rechazados y ahí construimos otra legitimidad. Pero es interesante ese juego que no estamos al margen, y sobre todo cuando distribuís dinero. No sé si algunos siguieron la discusión de principio de año de los premios de literatura del Instituto del Arte, que incluyeron dentro de los géneros literarios los llamados, comillas, géneros menores, como por ejemplo el género de terror o fantástico. En general el género era novela. Bueno, hubo toda una discusión si tenía que ser novela, mantener como era siempre, si había que hacer género fantástico, género infantil, digamos, de segmentar. Lo que estaban discutiendo es dónde ibas a poner la plata, qué ibas a premiar. ¿Se entiende? O sea, el criterio de la evaluación es un criterio que cuando vos lo asociás a gente, comillas, reconocida, sanciona una jerarquía. Siempre cuando evaluamos, en este seminario también, cuando pongo una nota, estoy construyendo una jerarquía. Estoy construyendo una norma por encima y por debajo. Por eso es que la evaluación va a ser central en estas políticas. Porque el criterio para distribuir, digamos, la racionalidad en el fondo, presupone que la evaluación te va a legitimar poner acá o poner acá el dinero. ¿Se entiende? Y no va a ser el Estado o el Banco Mundial, va a ser tu colega. Va a ser tu colega artista, tu colega músico, tu colega cineasta, tu colega científico, tu colega va a ser el que va a definir dónde poner el dinero. ¿Se entiende?
¿Preguntas, dudas? Sí, Manuel. Dos cosas, porque la discusión que se desató en torno al arte es interesantísima, porque por un lado está algo en lo cual yo no creo, básicamente porque me dediqué a la teoría del arte y a la crítica, pero al mismo tiempo es imposible y es imprescindible del arte, que es la mirada del gusto del público. Con lo cual, Andrea tiene mucha razón en lo que dice, porque es su gusto el que está evaluando como espectadora qué le gusta y qué no le gusta, y qué acepta y qué no acepta en función de esa mirada del arte, ¿no? Bourdieu también da una discusión muy interesante a la hora de incorporarlo a campos y a cómo funciona este campo y este mercado en función de los intereses de una sociedad, pero también, de alguna forma, filtra la noción de gusto cuando le estratifica socialmente. Y ese es un problema, porque en realidad está reproduciendo, de alguna forma, la mirada que de alguna forma nosotros implícitamente tenemos de lo que es y no es arte, bien estratificada por un contexto en lo cual una producción llamada artística tiene que estar vinculada a un criterio meritocrático y a una idea de superación de genio creador, ya sea en la representación icónica, que es una ficción, por ejemplo Leonardo, o ya sea desde el punto de vista de la innovación. Pero lo que pierde perspectiva en esta mirada es otra vertiente, que discutía la propia categoría de arte como proyecto político, que son cuestiones, digamos, los movimientos vanguardistas han nacido por fuera o por dentro de sectores universitarios y por gente que no precisamente provenía del sector de lo que era llamado arte. Y una de las cuestiones en esto es el Salón de 1912 en Nueva York, donde Marcel Duchamp va a rechazar al propio Salón, haciéndole la jugarreta de introducir un inodoro, ¿sí?, como obra de arte, firmada por él mismo como R. Mood, en lo que él dijo que si el criterio del arte ya era tan amplio para aceptar absolutamente todo, le estaba discutiendo la categoría, digamos, de genio creador. Pero quería retomar una discusión previa que tiene que ver con el sistema universitario, perdón, que es muy interesante, y preguntarle lo siguiente. Digo, en lo discursivo, y en parte en las acciones, todo esto que usted nombra a partir de los años 90, es interesante ser seleccionado en forma por digamos, de alguna forma por un método de primus inter pares. En los hechos, dos cosas. La primera, ¿sucede realmente así? Y este diseño, de alguna forma, de advertir, porque esto es lo perverso, a mi juicio, ¿no? De que efectivamente el mantenimiento de los sistemas universitarios vienen de mecanismos de transferencias donde el coste mayor lo soportan los sectores populares, a los cuales, muchos de los cuales, o diría la mayoría, no puede acceder. No está enmascarando de alguna forma la desigualdad para legitimarla en un criterio de competitividad al interior de los sectores altos y al interior de los sectores medios. Entonces la universidad pierde densidad en el mandato argentino. En el caso de Brasil está atada a otra tradición, sería más coherente, pero es incoherente desde el punto de vista del mandato argentino. Digo, si la universidad está proyectada, digamos, como una universalidad a través de la reforma universitaria, donde todos deberíamos acceder, digamos, hay una aspiración a que todos podamos acceder. La universidad no dejó de ser gratuita después de la reforma, pero sí, en función de su autonomía, tener, digamos, ser un nodo articulador del conocimiento hacia la sociedad. Bueno, este criterio vendría a romper con eso, porque lo único que me da la sensación de lo que está haciendo es generar una nueva arquitectónica dentro de la universidad a la mirada norteamericana, que tiene que ver con ese elitismo y que es heredero de la tradición anglosajona de la cual usted habló en clases anteriores. Yo le pregunto si no lo ve más o menos así. Te diría lo siguiente, vamos a... esta reforma de los 90, y que uno cuando lo mira, ya pasaron 30 años, y los dispositivos de evaluación no solamente
continuaron, sino se perfeccionaron, se ampliaron, y llegamos a estas primeras décadas del siglo XXI, aún países tan resistentes a la evaluación como Argentina, digamos, e instituciones tan refractarias como la UBA a la evaluación. Piensen de que presentó varios recursos en contra de la Ley de Educación Superior, y muchas facultades de la UBA no se presentan a la CONEAU hasta el día de hoy. Esas mismas instituciones, de un tiempo a esta parte, pasan a constituir parte de su ethos institucional el pertenecer a este club selecto de universidades de clase mundial, de world class. Entonces diríamos que tenemos que explicar las políticas de evaluación en este largo plazo, en un proceso de por qué razón se consolidan, por qué razón son apropiadas. Entonces ahí mi argumento es un poco más complicado, que es el argumento es que en la medida que las universidades se expanden y que digamos, demandan recursos públicos, de alguna manera hay una preocupación en los gobiernos respecto de en qué utilizan la plata esta gente. Cuando eran elitistas, bueno, no gastaban tanto, pero se suponía que en la élite todos nos reconocemos como miembros de esa élite, pero cuando se democratiza, se expande y insume muchos recursos, ya está lo que algunos autores llaman la crisis de confianza frente a las universidades. Se quebró la confianza en las universidades, entonces la idea es que la evaluación es parte de una mirada auditadora, y que en cierta manera esto también se alinea aún en los momentos de bonanza económica. No es un criterio solamente de la crisis, es un criterio que atraviesa en cierta manera, porque también presupone que en la medida que estas instituciones tienen cierta envergadura, bueno, parafraseando ese chiste, dice, las universidades son demasiado importantes para dejárselo a los universitarios. O como los ejércitos es muy importante para dejárselo a los militares. Bueno, la idea es de que es necesario pensar en dispositivos de, comillas, planificación, planeamiento, y esto va de la mano de la discusión de la autonomía. Una consulta, entonces, profesor. Sí, César. En base a todo esto que se estuvo hablando y al tema de la evaluación de las instituciones a través de esta cuestión de prestigio, ¿no estaría fomentando mantener la diferencia entre las instituciones? Porque si yo estoy dándole importancia a los que ya de por sí están bien parados por su historia, por haber sido instituciones elitistas, que ya estaban armadas, a ellos les voy a dar, a los otros que tienen una trayectoria distinta, que no tienen ese prestigio, los castigo. De alguna manera se está fomentando mantener esta diferencia entre la parte elitista y no elitista de las sociedades. Porque como pasa en Brasil que comentaban, los estados más ricos son los que más aportan a las universidades y se encargan de mantener también esas diferencias económicas entre un estado y otro, porque con ese criterio estados más pobres nunca van a poder igualar a los estados más ricos. Y a su vez también lo unía con el tema de la educación secundaria. Quienes no tienen la posibilidad de tener una mejor formación que les permita afrontar mejor la educación universitaria, se van a encontrar impedidos de poder permanecer en la educación por más que uno les dé el acceso, porque no tienen la igualdad de condiciones, ese bagaje cultural que por ahí la gente
con una situación económica más acomodada puede acceder. Entonces es como que lo veo parte todo de una misma bola de nieve que se va retroalimentando. Claro, pero la pregunta sería, ¿por qué razón estos mecanismos, aunque cambiaron el signo político de los gobiernos, por qué continuaron? O sea, uno puede pensar en una teoría conspirativa, y bueno, porque qué sé yo, el imperialismo los presionó, y Lula, y Cristina, y todo, y América Latina toda, o poder pensar de que en realidad esos dispositivos fueron reapropiados. Cuando digo reapropiados me refiero, ahora te voy a mostrar un ejemplito, como parte de los dispositivos de evaluación, sin cambiar el criterio base que siempre es seleccionar. O sea, cuando vos evaluás, estás construyendo una jerarquía. No podés evaluar sin construir una jerarquía, aunque sea aprobó y desaprobó. Siempre estás construyendo, siempre tenés una norma. ¿Se entiende? O sea, el efecto discriminador no te podés escapar. El punto, y esto es lo que hay una reflexión en la década del 2000, que es otro ciclo de reformas en América Latina, en el cual la idea es, bueno, el problema no es discriminar, el problema es qué haces con ese espejo que te da esa evaluación. El problema no es que este seminario, la degradación de nota, el problema es qué haces vos con eso. Si tendés a acentuar eso que te devuelve la evaluación, o pensás que hay dispositivos de complementación. Entonces, esto lo vamos a ver un poco más en la clase que viene, pero en Argentina, en la década de los 2000, se generaron políticas de programas de mejoramiento de la calidad. La condición para las ingenierías, para la agronomía, para etcétera, etcétera, la condición es que hayan pasado procesos de evaluación y que solamente podían entrar esos programas de mejoramiento aquellas instituciones que necesitaban más recursos para estar mejor. O sea, no es que dijeron no a la evaluación, dijeron a partir de eso, pero mira lo que les quiero compartir, nos queda poquito tiempo, pero en la década de los 2000, bueno... Perdón, profesor, sí. una pregunta. O sea que no estaría mal las evaluaciones, porque la idea sería, como para decirlo así, ayudar o buscar la manera de que esas instituciones que no llegaron al nivel que se esperaba, poder ayudarlos para que lleguen, para que puedan calificar. ¿Esa sería la idea? La idea sería, digamos, en esa línea, digo porque volvemos a la discusión inicial, los quiero llevar a lo primero que ustedes me dijeron del tema de estar en contra de la evaluación. Digamos, como dispositivo la evaluación, esta o cualquiera, decíamos, es inescindible del criterio diferenciador. Yo puedo atenuarlo, puedo hacerlo más marcado. ¿Me entienden? O sea, puedo decir entre aprobado y no aprobado, como dos grandes categorías, o hacer 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Los discrimino en sus más mínimos detalles. Es más, yo puedo articular la idea de, digamos, de jerarquizar asociado a que con tal nota promocionan o no promocionan, aprueban y no aprueban. Eso se llama acreditación. Bueno, todo sistema de evaluación puede o no estar asociado a acreditar, pero siempre tiene un efecto discriminador. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad que tiene el dispositivo de evaluación? Que es que cuando tenemos gran cantidad de sujetos, por ejemplo, sistemas educativos, y yo quiero saber cómo funciona esto, es imposible saber cómo funciona si no tenemos algún criterio de evaluación.
Por ejemplo, ¿cuántos aprueban y cuántos no aprueban? Es que es el mínimo, o sea, estoy tomando acreditación. Estoy tomando acreditación. O sea, cuando tenemos instituciones masivas, necesitamos tener dispositivos de, no solamente de evaluación, de control, de regulación. La masividad es una demanda. Por supuesto, en este caso diríamos, en los 90 se suponía que era un círculo virtuoso, que vos evaluás, este era el razonamiento neoliberal. Estoy estilizándolo demasiado, es un poco más complejo, pero el supuesto era que si yo evalúo y digo esto es lo mejor, y digamos que esa discriminación iba a incentivar a los otros a buscar, a competir por ser parecidos a los exitosos. El supuesto es de que si yo discrimino, si pongo, digamos, si instituyo un premio X, todos van a querer el premio y todos van a hacer esfuerzo, que ese círculo virtuoso de la competencia iría de la mano de la calidad. Ese es, digamos, burdamente el razonamiento neoliberal que cree que per se la competencia genera calidad. Bueno, en los 2000, que hubieron un giro en las políticas, se planteó la idea que, bueno, no es cuestión de tirar el agua con el bebé adentro, que lo que se trata es de pensar no tanto los dispositivos de la evaluación, sino qué se hace con la política, qué se hace con eso. Entonces, de pensar mecanismos de, digamos, de mejoramiento, que quienes están en un escalón más bajo, a esos tenés que aportarles. A los otros también tenés que darle alguna zanahoria, pero a estos que están abajo tenés que darle algo. Tenés que estimular. Entonces, hay toda una discusión respecto de qué características tienen que tener los programas de mejoramiento. Ustedes saben que en la Universidad de las Artes esta fue la paradoja, que había programas para ingeniería, para qué sé yo, y eran para las ingenierías que no les había dado bien la evaluación. Pero también hubo un programa de mejoramiento de las artes, donde hay una universidad, la nuestra, y facultades de arte en otras universidades. ¿Por qué? Porque las artes habían quedado excluidas de alguna manera de esos programas de mejoramiento. Ahora, ¿cuál fue el precio, Liliana? El precio es que te tenés que estandarizar, tenés que vos construir tu jerarquía. Por eso es que los profesores tienen que entrar al CBAR, y en el CBAR se abrió una sección de producción artística y cultural. Tenés que vos decir qué premios ganaste o no ganaste, en qué institución te formaste, cuál es tu producción. Entrás en un circuito también de evaluación. Pero eso le permitió a la universidad entrar a este programa también de mejoramiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El problema en este caso no fue tanto evaluar, sino qué haces con los resultados. Y acá también hay toda una discusión respecto de la eficacia de los programas de mejoramiento. Digamos, dicho de manera más sencilla, ¿en qué consiste mejorar la calidad, comillas, de una institución? ¿En qué consiste? ¿Se entiende que giramos en otra discusión? Ya no tanto en que hay que evaluar o no, sino en qué hacer con eso. Y esto, César, es lo que explicaría por qué razón, a pesar de que esto se genera en los 90, estamos a 2021, y diríamos que cada vez más están internalizados los dispositivos de evaluación. A tal punto de que, bueno, a mi modo de ver, me parece que hay una suerte de mimetización con este tema de los rankings. Hace una pregunta. Sí, sí. Todo esto sobre la evaluación, los programas de mejoramiento y todo eso, ¿es algo que
ocurrió a nivel América Latina o estamos ya hablando específicamente de Argentina? Ocurre en América Latina y te diría ocurre a nivel global. La expansión de los rankings y la idea, digamos, te diría que en el caso europeo la idea es que va a modelos de fusión de universidades. Cuando yo hice el postdoc en Portugal, asistí a la fusión de la Universidad Técnica de Lisboa con la Universidad de Lisboa. Dijeron, nosotros somos fuertes en las áreas básicas y tecnológicas, nosotros somos fuertes en ciencias sociales y en humanidades. Si nos juntamos, pegamos el salto en los rankings. Y de hecho así hicieron. Proceso interesante. Es como una tendencia a la globalización. Exactamente, Vero, exactamente. Estamos en ese barro. Pero bueno, el problema de esa lógica de la globalización es que te genera nuevas jerarquías. Digamos, es como si fuera tendencias que por un lado te articulan sectores pero te diferencian otros. Entonces, diría lo siguiente, el avance de los rankings en América Latina, te diría que está tratando de constituir una suerte de primera liga, Premier League de universidades latinoamericanas, que ya no importa Argentina, Brasil, México, importa si estás en las primeras 10, las primeras 15 de América Latina. Que ya la camiseta no es la camiseta nacional. La camiseta es de que si estás en la primera liga, con la USPI, con Campinas, con la UNAM, con la Diego Portales, con la UBA, o si perteneces a las ligas regionales o locales. ¿Se entiende? Sí. Ojo, en ese juego también no está fuera la una, ¿eh? Sí. Sí, Liliana. Sí, escucho. Y una pregunta. Esa evaluación de calidad se hace por la calidad, no sé cómo preguntarlo, ¿en qué se basa la calidad? Si es calidad de los títulos, no sé, o la calidad de expansión. Lo de los rankings me estás preguntando. En general, hoy por hoy, ¿cómo se evalúa? Porque está bueno que llegue a todos, o sea, la UNA, folclore, que llegue, Mirá. La calidad también pasa por llegar a muchas regiones para que todos... Mira, tuve la suerte de colaborar en el proceso de autoevaluación de la universidad, de nuestra universidad. Que hay un informe, que hay... el modelo que tiene la CONEAU Argentina de evaluación institucional no es un modelo que tiene un estándar común a todas las instituciones. Hay distintos modelos. El modelo de la CONEAU es que vos tenés que decir, esta institución se plantea tales y cuales objetivos, vos decís, y en la evaluación vos tenés que ver en qué medida, cuán lejos o cuán cerca estás de esos objetivos que vos te los propusiste, de lo que se llama el proyecto institucional. O sea, te comparás contra lo que decís que querés ser. Nosotros no somos una institución totalmente inclusiva y diversa y democrática. Bueno, perfecto. Bueno, mostrame la matrícula, a ver cuántos ingresan, quiénes ingresan, cuántos egresan, qué les pasa. Vamos a ver si, bueno, vos decís que somos una institución democrática, inclusiva. Bueno, somos una institución, bueno, porque fue una experiencia para mí muy Eso no es interesante. en base... Espere, no se ponga Eso tan no es en ansiosa, base Verónica, a por la favor. evaluación. Mantenga un poco la tensión dramática.
El problema... Pero digo, eso es en base a la evaluación institucional, pero la CONIAGU no evalúa solo instituciones, evalúa carreras, y eso también genera rankings de calidad que generan un impacto sobre la calidad de la institución. Estamos hablando de la evaluación institucional. La evaluación de carrera es una cosa, la evaluación de carreras de posgrado es otra. En este caso, estamos hablando de la evaluación institucional. El modelo de evaluación institucional es que el parámetro lo plantea la institución. Por eso es un proceso de autoevaluación. Pero lo interesante fue que la CONIAGU no tenía experiencia en carreras de arte, porque las universidades tienen otras características. Entonces fue interesante porque tuvimos que desarrollar un esquema de evaluación. O sea, a las otras universidades, por ejemplo, los criterios comunes es investigadores. Bueno, pero esta universidad, su mandato, no es como una carrera de física. Su mandato es hacer, vamos a decirlo, artistas y profesores de artes. No me podés medir por investigadores. No es que no los tengamos, pero para nosotros es parte, no es lo central. ¿Se entiende? Entonces tuvimos que pensar criterios propios para construir precisamente ese criterio. Por ejemplo, les damos un dato, a las universidades se las evalúa por la cantidad de egresados. Yo soy de los que cree que para nuestra institución ese es un criterio relativo, que sirve para las ingenierías, pero para el arte no. Porque a ninguna bailarín o bailarina lo contratan por el título, sino primero que baile. O un actor, o sea, las formas de validación del arte no están asociados solamente a la credencial. ¿Se entiende? Entonces, uno no puede evaluar la Universidad de las Artes sin ver el campo cultural en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. Buena parte de lo que pasa en el ambiente cultural en la Argentina pasa porque está en la Universidad de las Artes, aunque no aparezca en los rankings, aunque no aparezca en las estadísticas. Buenos Aires tiene alrededor de 700 salas y salitas de teatro. Buena parte son alumnos nuestros, profesores nuestros. Bueno, hubo que sistematizar esa información para decirle a la comunidad, mire, no tendremos los egresados, pero mire toda esta diversidad de actividades culturales, artísticas. Entonces, por supuesto, fue una experiencia que también supuso hablar con cada uno de los departamentos, poner en valor lo que todos los departamentos tienen. Muchas veces que no saben que tienen, o que tenemos una idea pero no los podemos mensurar. Hubo que hacer ese esfuerzo. Ahora, lo que voy es que en ese sentido, los otros países, no necesariamente, en el caso de Brasil, por ejemplo, el criterio es fuerte. No es el criterio de deber contra el proyecto institucional, sino que es el Estado el que define estándares, parámetros. En el caso de Argentina, para las carreras de grado, son el Consejo de Universidades las que fijan los estándares para medicina, para ingeniería. No es el Estado, son los consejos de carrera que dicen cuál es el piso por debajo y por arriba. En las ingenierías lo hace el CONFEDI, en las áreas de medicina, AFACIMERA, Asociación de Facultades de Medicina. Son, digamos, las corporaciones las que dicen cuál es el estándar, y sobre ese criterio se va a evaluar. Pero, por eso digo, como es el criterio de pares, eso es lo que se vuelve complicado, que el mismo criterio de selección, de discriminación, está hecho por los propios miembros, comillas, con los miembros más reconocidos de cada una de las comunidades académicas. Pero insisto, el problema de la evaluación, ahora hablo en general, no es solamente discriminar, sino qué se hace con ello. Bueno, en el caso de la UNA supuso
que poder acceder a programas de mejoramiento, pero la contrapartida es pasar en cierta manera, también a caracterizar, a analizar cómo fue el tema de la autoevaluación. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquitito? Suena complicado, pero digo, me parece que es el gran tema, o uno de los grandes temas de la agenda, que por supuesto no son nuevos, pero van a estar, porque les digo más, el financiamiento universitario también se distribuye con algunos de estos criterios. Y en ese sentido, construir nosotros los criterios para hablar con el Estado no es menor. Porque si no hay otro que te va a poner los criterios. ¿Se entiende? En contexto de escasez, uno tiene que decir por qué es relevante. Y le digo... Sí, Pablo. Perdón. ¿Y los criterios de calidad en el resto de las universidades de arte del mundo, cómo se constituyen? Bueno, eso creo que lo hablamos una vez. La tradición... Creo que, bueno, Manuel había estado afuera en el país. En general, la tradición de las instituciones de arte son elitistas. Pero me refiero al criterio de evaluación de artistas. Me refería al criterio de evaluación del ranking, lo que estamos hablando ahora, de poner en un ranking. ¿Cuál es el criterio que ellos usan para calificar sus universidades de arte? El genio creador, como dijo Manuel. El artista reconoce al artista. Es una suerte de dos almas que se encuentran. Yo veo y sé quién va a ser un artista. Sí, Manuel. Perdón, yo quería preguntar una cosa con respecto a algo que usted mencionó, que es interesante, respecto a fundamentar los criterios de evaluación. Yo pregunto si la creación en la disciplina artística, tanto, digamos, teatro, es decir, las disciplinas clásicas como las nuevas disciplinas que son más performáticas, que tenés transcruce disciplinas en ellas, no requieren de alguna forma, es decir, un proceso de conocimiento y un proceso de investigación para poder llegar, por decirlo de alguna forma, a la producción final. Digo esto, voy a ser muy antiguo, usted me va a corregir, voy a citar a Piaget. Piaget hablaba del conocimiento artístico como un conocimiento complementario al conocimiento racional, no porque fuese emocional, sino porque los dispositivos que pone en juego a la hora, digamos, de crear, también requieren mecanismos intelectivos e intelectuales para poder llegar a un proceso final. Es decir, en ese punto, digo yo, no sé si aquellos que han estado en la posibilidad de decirle al Estado cuáles son los criterios en los cuales una universidad o un artista puede ser un investigador, tal vez pudieran haber tomado algo de esto, tal vez es muy antigua mi mirada, es decir, yo defiendo esto, porque me tocó también, aparte de investigar, me tocó desarrollar una disciplina artística como pintor. Y yo cada obra la veía como una investigación. Es decir, además la tenía que fundamentar, tenía que escribir por qué había hecho eso fue la tesis. Digo, no quiero ser autorreferencial con esto, pero es muy claro cuando uno está atravesado por este proceso. Es decir, el hecho de bailar tango o de bailar folclore hoy dentro del marco universitario, más allá de las proyecciones coreográficas y las discusiones que podemos tener, si la gente baila o no, o si se bailaba así o no, digo, requiere una disciplina enorme, un trabajo corporal, donde tu propio cuerpo es soporte de una investigación, y requiere también, inclusive dentro de un sesgo meritocrático en el cual yo no termino de creer, porque la meritocracia existe porque el mundo la hace existir, pero no necesariamente son mejores aquellos quienes están arriba, es decir, eso depende de muchísimas cosas, pero sí, de alguna forma, involucra un criterio de superación que no deja de salir de la idea de genio creador, pero que está resignificado dentro de otro marco institucional. ¿Sí? Ahora, hay que ver si la CONEAU entiende o no entiende esto, digo, no es por denigrar a la CONEAU, digo, pero las instituciones son lugares muy conservadores, suelen ser lugares muy conservadores.
a veces uno tiene, es decir, para la mirada de un abogado, no tengo nada en contra de los abogados, pero yo estoy estudiando abogacía ahora. También estudié economía y otras cosas más. Las artes son como una especie de carrera menor, ¿sí? O sea, no hay disciplina, son una especie de bohemio, y no entienden que el proceso de creación artística o el proceso de producción artística implica una disciplina tremenda. Porque si no, es decir, lo cual no significa que vayas a terminar una carrera universitaria. Esa es otra problemática. Sí, no sé si un comentario chiquito, y ya estamos medio en hora, pero esta cuestión que evidentemente es un tema de investigación y ojalá se pueda profundizar, lo tuvimos como un tema práctico en la evaluación institucional, que es a la hora de propusimos una dimensión nueva a las que evalúa la CONIAU, que una dimensión que le pusimos el nombre de producción artística institucional. O sea, una dimensión que pudiera valorar toda la producción en las distintas áreas del campo artístico. Pero esto genera otro problema, que es cómo clasificar la producción artística. Y el problema era, eso se debe definir centralmente. Optamos por un mecanismo inverso, que fue preguntarle a cada departamento, cómo cada departamento construía sus géneros. Bueno, la paradoja fue que, por ejemplo, performance está en artes visuales, en artes escénicas, o sea, performance todo es nada. La idea fue mantener esa diversidad, no forzar la vara, porque como vos decís, Manuel, y tenés razón, hace falta investigación. No queríamos aplanar en un listado, sino respetar cómo cada departamento construye, que en realidad no es solamente respetar cada departamento, es cómo cada disciplina va construyendo sus distintos géneros. Bueno, lo que quedó, después cuando se publique el informe, van a ver que es una suerte de gran mapa de lo que produce cada departamento. Con la idea de que, digamos, que se lea por la cantidad, pero sobre todo por la diversidad de cosas que tiene cada departamento. Porque pensamos... Profe, sí. Perdón. Sí, sí. Algo parecido nos pasó con el curso de ingreso. Que para hacer esa evaluación hubo que modificar ya la palabra, ya no era más curso nivelatorio, ahora es curso de ingreso. Y modificar muchas cosas para que los chicos no se sientan discriminados, que ingresen. Porque nosotros no requerimos que vengas ya siendo una eminencia, sino que vengas a construir lo que también ya venís haciendo. Perfecto, sí, porque tiene que ver, bueno, con esta suerte de poner en discusión, digo, lo dicho más brutalmente, la tradición del artista, la tradición elitista del artista a una institución democratizada en el acceso a la formación de productores culturales en un sentido amplio, que no se reduce solamente a ser artista, que un poco es lo que vos preguntabas, Pablo, que en general las instituciones, sobre todo en los países centrales, son digamos, instituciones para la formación de artistas. Digamos, no están pensadas. Bueno, esto lo comentamos en la clase que viene, pero así como esos países tienen educación elitista para formación de artistas, tienen educación artística transversal a la formación docente. Por ejemplo, un profesor, un maestro en Suiza,
tiene formación artística, tiene que saber un instrumento, 1 o 2 instrumentos, tiene que saber expresión corporal, tiene que saber nociones de educación física. No hay maestros, comillas, especiales. O sea, tenés formación artística para todo el mundo y el conservatorio, digamos, el nivel de las élites. Pero digo, no estoy diciendo que ese es el camino, estoy diciendo de que hay mandatos diferentes. Y me parece que en esa lectura de esas experiencias internacionales y nuestras propias tradiciones, bueno, tenemos que nosotros ir viendo cuáles las mejores maneras, y en ese sentido nuestra universidad tiene mucho para decirle al campo artístico, a las políticas de educación superior. Me parece que tiene mucho, por eso vamos a dejar por aquí, pero les recomiendo el documento de la UNESCO. Les recomiendo el documento de la UNESCO, que ahí plantea otro lugar de las artes, de la educación artística, la educación en y para el arte. Pero bueno, y en la clase que viene nos centramos ya más en el caso de Argentina. ¿Dejamos por aquí? Veo una pasión así, estos temas, los veo mucho, veo cada vez más cámaras, viéndolos ustedes. La verdad que les digo una cosa, y creo que Seba va a coincidir conmigo, muy, muy linda la experiencia de seminario este. La verdad que las buenas preguntas de ustedes hacen de que tiran para arriba el seminario. En realidad los buenos seminarios tienen más que ver con los alumnos que con los profesores. Cuando hay buenas preguntas, la cosa se vuelve entretenida, se vuelve interesante. Así que bueno, que el ánimo no decaiga y nos vemos el jueves que viene. ¿Vale? Gracias. Gracias. Un momento, una pregunta. ¿Sabe Sí, por ahí, Liliana. no sé si soy yo, pero en el foro no se puede opinar como si fuera un chat. Me parece que uno sube la documentación porque, al menos yo... Se puede escribir como un chat. No sé cómo hacerlo. ¿Escribís? Escribís, pling, pling, pling. ¿Entro a foro o a responder? Porque... A responder, podés responder y le vas a responder a todos. Es que el mismo foro, o sea, vos haces un posteo con el comentario y alguien te puede responder eso. O sea, no es como un chat de WhatsApp tan como se dice, tan al momento, sino que vos respondés con un comentario y con un posteo y después otro te puede responder eso a la mañana, al día siguiente o a la noche. Bien, gracias. Gracias porque no sabía. Muy bien, Andrés. Vos podrías contestarle ahí a Liliana, así la vas coacheando. Ahí va, hacemos eso. Gracias. Bueno, abrazote, cuídense. Saludos, chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Yo estoy esperando este momento, Lorenza. Es lo único que me interesa de este seminario. No es, el momento de la despedida es así, Lorenza, ¿estás ahí? Está silenciada, me parece. ¿Habrá quedado acá? Bueno, cortamos y nos volvemos a conectar. Dale, Claudio.